Saludarlo a Hugo Rossi, nos está esperando el doctor Hugo Rossi, es integrante de Estudio Amadeo Rossi y además fue presidente de la Sociedad Rural de Monte, y está haciendo una recorrida tratando de desenmascarar un poco qué es lo que dicen los contratos de Monsanto por el tema Intacta, y esclarecer un poco toda la letra chica que hay en esos contratos. Hugo, muy buen día. José Casado, Diego Ramírez y Matilde Fierro te saludan. ¿Cómo te va? Buen día, José, Diego, Matilde, ¿cómo les va? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estás recorriendo la Argentina con los contratos bajo el brazo. Sí, vos sabés que hay, bueno, sobre todo por el momento en la zona del norte, ¿no? Pero ya está empezando a haber un poco también de preocupación y de preguntas en nuestra zona más de la zona pampeana también. Productores, muchos que están acercando a consultar de qué se trata un poco este contrato, porque la verdad que es toda una novedad en cuanto a comercialización de variedades y bueno, y tiene sus vericuetas, ¿no? La verdad que es una novedad importante. En principio es un contrato entre privados, ¿verdad? Exactamente, en principio es un contrato entre privados, donde el productor reconoce una serie de derechos que son de la compañía, de patentes y demás, y se compromete a por un término de 14 años, o sea, de acá al 2028, a que cada vez que compre semilla intacta o bien utilice o reserve y siembre, ¿no?, para uso propio, va a tener que pagar un canon que va a ser fijado por la compañía de manera unilateral todos los años e informado hasta el 1 de julio. Ese es por ahí uno de los puntos que más preocupación trae, porque el canon no se fija de común acuerdo, digamos, sino que lo fija la compañía unilateralmente. Si bien, por supuesto, siempre el productor tiene la posibilidad de salirse del contrato, ¿no? Así que fija la compañía el canon, y el productor, cuando entrega, de acuerdo a la cantidad de toneladas que entregue de soja, se determinará qué canon tiene que pagar. O sea, el valor del canon es X, hoy por ejemplo está en $15. Bueno, al momento de entrega de las toneladas se determinará, según la cantidad de toneladas, el monto total a pagar. Hugo, ¿qué tal? Diego te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andás? Muy bien. Se me ocurren algunas preguntas. Primero, lo que acabas de decir implica que el productor va a pagar sobre el uso de esa tecnología en semillas a partir de lo que produzca. Absolutamente, y ese es uno de los puntos de preocupación de muchos productores, porque de alguna manera depende de, o sea, cuanto más eficiente o mejor producción uno tenga, más termina pagando. O sea que esa era justamente la pregunta y vos me la acabas de aclarar. Más produce alguien y más tiene que pagar por la tecnología que utilizó para producir más. Totalmente, es así, y esa es una de las preocupaciones. Aparentemente la buena noticia es que Monsanto estaría modificando esta situación para los contratos del año que viene, no ya para los de esta campaña que están jugados, digamos, por los tiempos, pero estarían reviendo la posibilidad de que sea por hectáreas fijas. Entonces, si vos vas a sembrar 100 hectáreas de intacta, directamente pagás un canon fijo por 100 hectáreas, rinda lo que rinda. Claro. Esa sería la idea para el año que viene. Todavía ese sistema no está así, ¿no? Todavía está como les comentaba, por tonelada. Y hay, Matilde Fierro te saluda. Quería saber, hay muchos productores que están optando por Intacta, y cuáles son las ventajas de esta soja que podemos recordarle a los oyentes. Mirá, a ver, yo te puedo contar más que nada de la parte jurídica, pero entiendo que no así, la tecnología va teniendo mucha adopción. De hecho, hemos recibido en el estudio muchas consultas de productores de aquella zona, y básicamente lo que propone el gen es mayor resistencia a insectos, con lo cual se reduce la cantidad de insecticidas a aplicar, e incluso algunos ensayos, algunas pruebas, según me comentaban los técnicos de la región Córdoba Norte de ACREA el jueves que estuvimos también allá, ya demostraron que hasta poder reducir quizás hasta una aplicación, con lo cual el costo podría bajar de alguna manera. Y lo que Monsanto comenta es que también hay un posible mayor rendimiento entre un 5 y un 8%. Obviamente, como es muy nueva la tecnología, no hay varias campañas todavía de ensayos y de siembra, todavía no pudimos detectar eso, ¿no? Pero desde el punto de vista jurídico es interesante tu pregunta, porque si no hubiera realmente un mayor rendimiento o realmente una mayor resistencia a insectos, el pago del canon hasta podría volverse un pago incausado desde el punto de vista jurídico, ¿no? O sea, un pago sin causa. Porque sí, lo que uno está pagando con ese canon
es justamente la ventaja que te otorga la tecnología. Bueno, estarías pagando el canon por una promesa, en definitiva. Tal cual, exacto. Pero parecida por lo que me comentan todos los técnicos, que efectivamente, sobre todo en la zona del NOA, donde hay mayor presión de insectos, la tecnología es muy buena, ¿no? Después tiene una serie también de detalles en cuanto a la logística del contrato, que es importante que el productor que lo vaya a adoptar lo tenga en cuenta. Lo que pide el contrato, exige, es que el productor entregue la soja intacta que haya producido en su campo, separada o segregada del resto de la soja que no sea intacta. Entonces, si uno va a sembrar, por ejemplo, 200 hectáreas de intacta y 100 de RR1, que es el gen actual, ¿no?, el que usamos todos actualmente en la Argentina, si se mezclan los camiones y van al puerto o al acopio o a la planta de procesamiento mezclados, o sea, en un mismo camión uno metió, porque tiene 2 tolvas en el campo mientras está cosechando, y en el mismo camión cargó parte de intacta y parte de RR1, que es la actual, el reactivo, que es el test que va a hacer la empresa en cada uno de los puntos de entrega, en el acopio o en el puerto, va a determinar que todo ese camión está realizado con soja intacta, o tiene soja intacta, y por lo tanto el canon se va a pagar sobre todo ese camión. Entonces, este es un punto muy importante que a los productores, yo les advierto siempre a los que consultan, a los clientes que nos llaman, que es, atención, que al momento de entregar van a tener que segregar y preparar la logística en el campo, y ya sabemos que a veces en tiempos de cosecha uno no tiene disponibilidad de camiones, no tiene disponibilidad de tolvas, y hay que prepararla bien a la logística, porque si no va a terminar pagando canon por soja que no es intacta. Hugo, vos mencionaste que el productor puede salir del contrato. Esa es una pregunta, ¿cómo haría para salir de este contrato que firma por 14 años? ¿No? Eso te entendí. Y en segundo lugar, ¿qué le puede pasar al productor si incumple alguna de esas cláusulas con la firma? Tal cual. En cuanto a la salida del contrato, como bien decís vos, como el contrato es hasta el 2028, si uno lo firmara hoy es por 14 años y así sucesivamente. Efectivamente se prevé una cláusula, la rescisión anticipada por parte del productor. Lo único que hay que hacer es una notificación a Monsanto informándole que se va a retirar del contrato, y en ese caso lo que ocurre es que si tuviera soja guardada, intacta, el contrato le pone la obligación de venderla dentro de los 12 meses posteriores a que decidió rescindir el contrato. Entonces yo decido rescindir hoy mi contrato de intacta, notifico a Monsanto, vamos a ponerle que fuera 1 de noviembre para hacerlo más fácil, tengo tiempo hasta el 1 de noviembre del 2015 para vender toda la soja que yo tuviera en el campo intacta. Y por supuesto venderla en las condiciones intactas, o sea, con el canon que esté vigente al momento que lo entregue dentro de los próximos meses, ¿no? 12 meses. Si no lo hiciera, si no lo vendo dentro de los próximos 12 meses, el contrato me obliga a destruirla, a la soja esa. Con lo cual es importante, en el momento que algún productor decida retirarse del contrato por el motivo comercial que fuere, que vea en qué momento del año es, porque a partir de ese momento se le abre la ventana de precios, ¿no? Entonces, según las perspectivas de precio internacional, él va a tener que vender dentro de los próximos 12 meses. Es importante al momento de decir retirarse, decir, bueno, ¿cómo vienen los próximos 12 meses la perspectiva de precio? Porque yo sé que esta soja la voy a tener que vender sí o sí entre los próximos 12 meses. Hugo, como hombre de derecho, estos contratos entre privados, donde se está transando sobre un bien vivo, que es una semilla, ¿no? En definitiva, más aún cuando tiene algún tipo de transgénesis y germoplasma, y la ley de semillas actual, la 2247, ¿no debe intervenir en esto? Mira, es un punto central el que tocas, porque justamente esta es la gran novedad que trae el contrato de intacta. A ver, vamos a hacerlo bien sencillo para tratar de no marear, porque la verdad que el tema es complejo. La ley de semillas nuestra, que es del año 73, que fue en su momento una ley de avanzada, lo que establece es el sistema de derechos del obtentor. O sea, que en lo que es vegetales hay básicamente 2 sistemas de protección de la propiedad intelectual, ¿no? Uno es el del sistema de derechos de obtentor, que es el clásico, histórico y el primero que se desarrolló en todo el mundo, y otro es el de patentes, que es el que se viene adoptando en los países centrales últimamente. En la Argentina el que rige es el de sistema de derechos del obtentor, que lo que le da es a quien tiene registrado el cultivar en el Registro Nacional de Cultivares, justamente la propiedad de ese cultivar,
con la excepción del fitomejorador y la del uso propio, que es la que entraría a jugar acá, ¿no? La famosa excepción que todos conocemos de uso propio del productor, que en la Argentina tiene mucha discusión de muchísimos años de hasta dónde el productor puede reservar semillas, cuántas hectáreas, qué cantidad de semillas, etcétera, etcétera. Pero en definitiva esa es la que está vigente. Lo que ocurre ahora es que el contrato de Monsanto plantea que la empresa tiene una patente sobre este nuevo gen, que es el RR2. No la denuncia expresamente en el contrato, sino simplemente dice que tiene una serie de patentes, y entonces pretende que lo que es el germoplasma, o sea, digamos, el desarrollo tradicional de la planta, por así decir, para decirlo en términos sencillos, siga protegido por la ley de derecho del obtentor, por la ley de semillas, pero los nuevos genes, considerados aisladamente del germoplasma, sean los que estén patentados. Entonces, la pretensión del contrato es, yo te estoy cobrando un canon en base a una patente que tengo solamente sobre el gen, no sobre el total de la planta, dicho en términos sencillos, ¿no? Sí. Ahora, el punto aquí es, ver cómo es realmente esa patente, que no está expresada totalmente en el contrato, no se dice exactamente cuál es la patente que se tiene, ver realmente cómo es esa patente, y entonces saber si realmente se puede proteger ese gen siendo una materia viva con una patente, porque como bien planteás vos, nuestra ley de patentes específicamente prohíbe el patentamiento de materias vivas, ¿no? Claro. Hugo, ¿tenés idea de cuántos productores firmaron este contrato? Mira, no lo sé exactamente porque, obviamente desde la micro, desde nuestro contacto con clientes es difícil hacer una estadística, pero la compañía habla de varios miles. Y te digo, no lo sé, pero no me extrañaría porque en el norte realmente, toda la zona del NOA, los resultados que uno va escuchando son interesantes, ¿no? Lo que creo es que para el productor hay que tomárselo con tranquilidad, evaluar bien la situación de cada uno, y eventualmente saber que por ahí, yo lo hablaba el otro día con uno de los técnicos de ACREA en esta charla que compartimos, y yo les decía, quizás la solución en esta primera etapa, a medida que se va adoptando la tecnología, es no tomarla para toda la explotación, sino decir, por ejemplo, una empresa, un pool pequeño que está en el norte, que arrienda distintos campos. Yo sé que el campo tal, que tiene 70 hectáreas que lo arriendo y está separado del resto, me queda en una zona complicada de logística. En ese siembro intacta, y yo sé que si, por cuestiones de logística, como ese campo me queda tras mano, no logro mandar el insecticida a tiempo o aplicar a tiempo, tengo un poco más de changüí, tengo un poco más de tranquilidad, de que al tener intacta tengo una mayor protección. Entonces, ir trabajándolo por ahí, caso a caso, ¿no? Me parece que ese es un poco el camino. O sea, cautela es lo que estás pidiendo. Yo creo que, por lo que veo, la tecnología es muy buena, sobre todo para aquella zona. Hay que ver qué ocurre en la zona templada, ¿no? En la zona núcleo. La zona pampa, la presión de insectos es menor. Creo que sí, que el contrato, evidentemente, es un contrato... leonino. Sí, qué sé yo. A ver, la verdad es que es el resultado de que en Argentina es el único país de los importantes productores de alimentos donde nunca hemos pagado un centavo por la tecnología, ¿no? Hugo, una pregunta que para mí me ilustra mucho. ¿Vos firmarías ese contrato? Si yo estuviera en el norte, creo que con cautela y eligiendo bien para qué lotes y demás, probablemente sí. Probablemente sí. Pero creo que de vuelta, como para también ir hacia una idea más macro de la cuestión, esto es el resultado un poco de los productores. No hemos, y acá me pongo también como productor, ¿no? No hemos en Argentina aceptado que la tendencia mundial es hacia pagar el valor de la tecnología. Discutamos cómo, discutamos el precio, por supuesto, pero como concepto, piensen que ni hablar en Estados Unidos y Europa, pero también en los países limítrofes, Brasil, Paraguay, Uruguay, durante muchos años se pagó regalías por la RR1, en cambio en la Argentina no. Y claro, las compañías no encuentran ya forma de lograr que el argentino les reconozca un valor. Y entonces empiezan a surgir instrumentos que mi impresión es que a largo plazo no son saludables. O sea, imagínense que un productor de 800 hectáreas quiera sembrar 200 con intacta y el día de mañana con otra compañía le compre otro material bajo un contrato parecido. Entonces va a tener en su campo de 800 hectáreas 2 siembras
de dos materiales distintos, bajo dos regímenes de estos, tener que segregar cada caso la semilla, o sea, es imposible de trabajar, digamos, ¿no? Una locura. Hugo, gracias por este contacto, seguiremos al habla sobre este tema porque, como nos decía hace un ratito Diego, el de semillas aparentemente este año no sale, estará en debate para el año que viene, si Dios lo permite. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo para todos y muchas gracias. Hugo Rossi, el doctor Hugo Rossi es socio de Estudio Amadeo Rossi, expresidente de la Sociedad Rural de Monte, está esclareciendo el tema del contrato de semilla de Intacta de Monsanto.